Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. El calor de julio era una manta pesada sobre Teruel. Un calor denso que se pegaba a la piel y hacía brillar el sudor en las sienes de los hombres y las mujeres que abarrotaban la plaza del Tórico. Era el fin de semana de la Vaquilla del Ángel, el corazón festivo de Aragón latía con una fuerza descomunal en aquella pequeña ciudad. El aire olía a vino derramado, a carne asada, a sudor y a esa electricidad única que precede a la fiesta grande. La música de las charangas rebotaba en las fachadas de los edificios modernistas, un estruendo alegre y caótico, que era la banda sonora de la alegría colectiva. Los pañuelos rojos al cuello eran un río de sangre festiva que serpenteaba por cada callejón, por cada plaza. En medio de aquel torbellino humano, un niño de 11 años se sentía el rey del mundo. Se llamaba Imanol Fuentes García y la Vaquilla era su universo. No había para él un lugar más mágico ni un momento más esperado en todo el calendario. Sus ojos oscuros brillaban con la misma intensidad que las luces de las ferias. Corría entre las piernas de los adultos esquivando empujones y abrazos de desconocidos felices. Sentía el ritmo de la música en sus pies pequeños y delgados. Llevaba su propio pañuelo rojo anudado con orgullo y una camiseta de su pena. Era un vaquillero de corazón, un turolense en miniatura que vivía la fiesta con la pasión pura y sin filtros de la infancia. Para él cada cohete era una promesa de emoción, cada toro de cartón piedra una aventura. Se había escapado un momento de la atenta mirada de sus padres. Solo un instante para sentir la libertad de la multitud, para ser uno más en el gran cuerpo danzante de la ciudad. Vio a lo lejos un puesto de algodón de azúcar, una nube rosa que le llamaba, y se dirigió hacia allí con la determinación de un explorador. No se dio cuenta de la mirada que le seguía. Una mirada que no compartía la alegría general. Una mirada fría, calculadora, que no veía a un niño sino una oportunidad. A unos kilómetros de allí, en un piso modesto de Zaragoza, una mujer terminaba de trazar un plan. Se llamaba Sami Escudero. No era una criminal profesional. Era una mujer acorralada por las deudas y la desesperación. A su lado su cómplice José Ángel Alcaraz escuchaba asintiendo con la cabeza. Era un hombre débil, manejable, convencido por la promesa de dinero fácil. Una tercera persona, María del Carmen Fernández, completaba el trío. Su participación era más pasiva pero necesaria para la logística del plan. La idea era simple en su brutalidad. Ir a Teruel durante el caos de la Vaquilla. Buscar un niño que pareciera de buena familia. Secuestrarlo y pedir un rescate. 20 millones de pesetas. Una cifra que les parecía astronómica, capaz de resolver todos sus problemas. No habían pensado en la violencia, no realmente. En sus mentes el plan era limpio, quirúrgico. Un susto, un pago y la liberación. No calibraron el pánico de un niño, ni la incompetencia propia, ni el peso insoportable de una vida pequeña en sus manos. Condujeron desde Zaragoza a Teruel en un Seat Ibiza de color blanco. El coche era viejo y ruidoso, pero para ellos era el vehículo de su salvación. Al llegar a Teruel se sintieron abrumados por la fiesta. El ruido, la gente, la alegría desbordante era un mundo ajeno a su propósito oscuro. Se mezclaron con la multitud buscando. Sus ojos no veían la diversión, solo evaluaban la ropa de los niños, los relojes de los padres. Y entonces la vieron. Vieron a Imanol. Solo por un instante. Un niño bien vestido que se separaba del grupo familiar. La oportunidad perfecta. Sami fue la que se acercó. Su voz fue suave, casi maternal. Le ofreció un caramelo, le preguntó por su pena, le dijo que sus padres le estaban buscando por otro lado. Imanol dudó solo un segundo. La confianza es el estado natural de un niño de 11 años en mitad de la fiesta más grande de su ciudad. El miedo es un idioma que aún no domina. Asintió y la siguió. Se alejaron del epicentro de la música hacia una calle más tranquila.
Allí esperaba el Seat Ibiza blanco con José Ángel al volante. El Nino sintió una punzada de inquietud. Esto no estaba bien. Intentó volverse, pero la mano de la mujer se cerró sobre su brazo con una fuerza inesperada. Le empujaron dentro del coche. La puerta se cerró con un golpe seco que silenció el sonido lejano de la fiesta. El mundo de Imanol se redujo a aquel habitáculo caluroso y maloliente. El viaje de vuelta a Zaragoza fue una pesadilla silenciosa. El Nino lloraba en el asiento trasero. Un llanto bajo y asustado que crispaba los nervios de sus captores. José Ángel conducía demasiado rápido con las manos sudorosas aferradas al volante. Sami intentaba calmar al Nino, pero sus palabras sonaban falsas huecas. El plan se desmoronaba con cada kilómetro que avanzaban. El llanto de Imanol se volvió más insistente. Tenían miedo de que alguien les oyera en algún semáforo en alguna gasolinera. Entonces tomaron la decisión que selló el destino de todos. Usaron éter. O cloroformo. Una sustancia para callarlo, para dormirlo hasta que llegaran a su destino, un piso en el barrio de Las Delicias en Zaragoza. Pero eran torpes. No sabían la dosis. La tela empapada presionó la cara del Nino durante demasiado tiempo. El llanto cesó. Y después de un silencio tenso se dieron cuenta de que la respiración también había cesado. El pánico se apoderó de ellos. El plan del rescate se había convertido en un asesinato. El cuerpo pequeño y sin vida de Imanol Fuentes yacía en el asiento trasero del Seat Ibiza. Ya no era una oportunidad. Era una condena. Mientras tanto, en Teruel la alegría se había transformado en angustia. Los padres de Imanol lo buscaron con desesperación creciente. Primero en los alrededores de la plaza, luego por las calles adyacentes, preguntando a amigos, a conocidos, a policías locales. Su nombre empezó a correr de boca en boca como un rumor terrible que cortaba el ambiente festivo. Imanol se ha perdido. La música seguía sonando, pero para la familia Fuentes el mundo se había quedado en silencio. La denuncia se formalizó en la comisaría. La descripción del Nino, la ropa que llevaba la última vez que fue visto. La noche cayó sobre Teruel, una noche que ya no era de fiesta sino de vigilia y miedo. La noticia saltó a los medios de comunicación. La foto de Imanol con su sonrisa infantil empezó a aparecer en los periódicos y en los informativos de televisión. La desaparición de un Nino durante la vaquilla era una herida en el corazón de la ciudad. La fiesta se detuvo, no oficialmente, pero sí en el ánimo de la gente. La alegría despreocupada era imposible cuando un pequeño vaquillero faltaba. La Policía Nacional se hizo cargo del caso. Los investigadores de Zaragoza se trasladaron a Teruel. Se interrogó a cientos de personas. Se buscaron pistas en cada rincón. Pero el caos de la fiesta era un manto que ocultaba cualquier rastro. Era como buscar una aguja en un pajar en llamas. Pasaron las horas y luego los días. La esperanza de encontrarlo con vida comenzó a desvanecerse, reemplazada por una certeza funesta. Entonces llegó la llamada. Una voz distorsionada que hablaba con la familia. Exigía los 20 millones de pesetas. La llamada devolvió una brizna de esperanza terrible. Estaba vivo. Era un secuestro. Pero la llamada fue torpe, breve. Los secuestradores parecían nerviosos. No dieron instrucciones claras. Colgaron abruptamente. Hubo más intentos de comunicación, pero todos fallaron. La inexperiencia de los criminales se convirtió en una tortura adicional para la familia. No había un protocolo, no había una negociación. Solo silencio y la agonía de la espera. La policía rastreó las llamadas. Provenían de cabinas telefónicas de Zaragoza. La investigación cambió su foco principal hacia la capital aragonesa. Se empezó a sospechar de alguien del entorno, aunque fuera lejano. Alguien que supiera de la posición económica de la familia propietaria de un conocido negocio. Pero era solo una teoría. La realidad era que no tenían casi nada.
En el piso de las Delicias el pánico había dado paso a un cálculo frío y desesperado. Tenían un cadáver. Tenían que deshacerse de él. Esperaron al amparo de la noche. Envolvieron el cuerpo de Imanol en una manta y lo metieron en el maletero del Seat Ibiza. Condujeron hacia las afueras de la ciudad buscando un lugar. Un lugar solitario donde nadie pudiera encontrarlo. Lo hallaron cerca de Cadrete en una zona de cañaverales junto al río Huerva. Era un lugar desolado y triste. Cavaron una fosa improvisada con sus propias manos. La tierra estaba seca y dura. El trabajo fue agotador y macabro. Enterraron al Nino que solo unos días antes reía y corría en la fiesta de Teruel. No hubo una ceremonia, no hubo una palabra. Solo el sonido de la tierra cayendo sobre la manta. Después intentaron seguir con sus vidas. Hicieron las llamadas de rescate. Fingían que el Nino aún estaba vivo. Era una farsa cruel para obtener el dinero que ya les había costado una vida. Pero su nerviosismo y su estupidez les delataban. La policía mientras tanto seguía una pista débil pero crucial. Varios testigos en Teruel recordaban haber visto a un Nino parecido a Imanol cerca de un Seat Ibiza blanco con una mujer. Era poco pero era algo. Se iniciaron las comprobaciones de todos los vehículos de ese modelo y color en la región. Una tarea titánica. Los días pasaban lentos y pesados. La familia vivía en un limbo de dolor. Zaragoza y Teruel contenían la respiración. La investigación parecía estancada. Pero la presión sobre los secuestradores aumentaba. Cometieron errores. Alguien vio a José Ángel Alcaraz usando el coche. Alguien relacionó su nombre y el de Sami Escudero con el vehículo. Las piezas empezaron a encajar lentamente en el complejo rompecabezas. La policía centró su atención en la pareja. Sus movimientos durante los días de la desaparición no cuadraban. Sus coartadas eran frágiles. Eran conocidos por sus problemas económicos. El cerco se fue estrechando. Un día un agricultor que paseaba por la zona de Cadrete notó algo extraño. Un trozo de tierra removida. Un olor desagradable. Aviso a la Guardia Civil. Los agentes llegaron y empezaron a excavar. No tardaron en encontrarlo. El cuerpo envuelto en la manta. La búsqueda de Imanol Fuentes García había terminado de la manera más trágica posible. La noticia cayó como una losa sobre la sociedad aragonesa. La confirmación del asesinato de un Nino de 11 años secuestrado en plenas fiestas fue un golpe brutal. La rabia y la tristeza se extendieron por todo el país. Ya no había ninguna duda. La investigación pasó de un secuestro a un caso de asesinato. Con la localización del cuerpo, la presión sobre los sospechosos se volvió insoportable. Sami Escudero y José Ángel Alcaraz fueron detenidos. Poco después cayó María del Carmen Fernández. Al principio negaron todo. Pero las pruebas eran abrumadoras. El coche, las llamadas, los testimonios. La policía encontró restos de tierra del cañaveral en el vehículo. La historia que habían construido se vino abajo. En los interrogatorios se derrumbaron. Confesaron el crimen, pero lo hicieron de una manera miserable, echándose la culpa unos a otros. José Ángel culpó a Sami de planearlo todo y de aplicar el somnífero. Sami acusó a José Ángel de ser el responsable de la muerte del Nino. Sus confesiones dibujaron el retrato de un crimen chapucero cometido por personas mediocres cuya ambición y estupidez superaron cualquier atisbo de humanidad. La reconstrucción de los hechos fue un espectáculo desolador. Ver a los asesinos señalando el lugar donde habían raptado al Nino y el lugar donde lo habían enterrado fue una imagen que quedó grabada en la memoria colectiva de Aragón. La frialdad de Sami Escudero durante todo el proceso heló la sangre de los investigadores y del público. Parecía incapaz de mostrar arrepentimiento alguno. El juicio se celebró en la Audiencia Provincial de Teruel. La expectación era máxima.
La sala estaba siempre llena de periodistas y ciudadanos conmocionados. La familia de Imanol soportó el proceso con una entereza admirable. Tuvieron que escuchar los detalles escabrosos de las últimas horas de su hijo relatados por sus propios asesinos. Tuvieron que ver sus rostros sin emoción. Durante el juicio se revelaron los perfiles psicológicos de los acusados. Sami Escudero fue descrita como una persona fría manipuladora y con una ausencia total de empatía. El cerebro del plan. José Ángel Alcaraz como un hombre influenciable y con poca personalidad arrastrado por la voluntad de su cómplice. María del Carmen como una cooperadora necesaria pero con una implicación menor en la ejecución directa. La defensa intentó argumentar que la muerte del niño fue un accidente, un homicidio imprudente. Que su intención nunca fue matarlo. Pero la fiscalía y la acusación particular mantuvieron la calificación de asesinato. El secuestro y la posterior muerte intencionada o por una negligencia tan grave que equivalía a la intención misma. El jurado no tuvo dudas. El veredicto fue de culpabilidad. Sami Escudero y José Ángel Alcaraz fueron condenados a largas penas de prisión por los delitos de secuestro y asesinato. Las sentencias fueron de las más altas que permitía el Código Penal de la época. María del Carmen Fernández recibió una pena menor por su papel de cómplice. La justicia había hablado. Pero ninguna condena podía devolver la vida de Imanol ni reparar el dolor de su familia. El crimen de la vaquilla, como fue conocido popularmente, marcó un antes y un después. Se perdió una cierta inocencia. La idea de que una fiesta popular, un espacio de alegría comunitaria, pudiera ser el escenario de un crimen tan atroz sacudió los cimientos de la confianza social. Las fiestas de Teruel nunca volvieron a ser exactamente las mismas. Se incrementaron las medidas de seguridad. Los padres vigilaban a sus hijos con una aprensión que antes no existía. La sombra de Imanol se proyectó sobre la plaza del Tórico durante muchos años. En Zaragoza el crimen también dejó una cicatriz profunda. La ciudad, que sirvió de base para los asesinos y de tumba improvisada para la víctima, sintió la vergüenza y el horror de estar vinculada a un acto tan cruel. El barrio de las Delicias quedó marcado como el lugar donde se ocultó la barbarie. El cañaveral de Cadrete se convirtió en un lugar de memoria sombría. Los años pasaron. Los asesinos cumplieron sus condenas o parte de ellas. Sami Escudero salió de prisión tras más de 2 décadas. José Ángel Alcaraz también recuperó la libertad. Se reinsertaron o no en una sociedad que no había olvidado. Pero el nombre de Imanol Fuentes quedó para siempre ligado a la crónica negra de España. Su historia se convirtió en una advertencia terrible sobre la oscuridad que puede anidar en la gente corriente, sobre cómo la desesperación y la codicia pueden llevar a la depravación más absoluta. La historia del crimen de la vaquilla no es solo la crónica de un secuestro y un asesinato. Es la historia de una alegría rota, de una confianza traicionada y de una vida joven truncada por la más estúpida y cruel de las ambiciones. Es el recuerdo de un niño de 11 años que solo quería disfrutar de la fiesta de su ciudad y que se encontró con el rostro más oscuro del ser humano en una calurosa tarde de julio del año 1991. Su pañuelo rojo quedó simbólicamente teñido por una sangre real y su risa fue ahogada para siempre por el silencio de un coche viejo en una carretera entre la fiesta y la muerte. El eco de aquel crimen resuena todavía en la memoria de 2 ciudades unidas por la tragedia. Teruel, donde nació el horror, y Zaragoza, donde murió la inocencia. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.